Hola, buenos días. Hoy vamos a retomar con el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, que va desde 1886 a 1891 y que va a concluir 20 días antes del periodo correspondiente a su mandato, debido a la guerra civil que se desató por parte del Congreso contra el Ejecutivo. El desenlace es bastante trágico. Balmaceda termina disparándose un balazo en la sien en la Embajada de Argentina, un día después de finalizado su mandato oficial, el día 19 de septiembre de 1891, a los 51 años de edad. Llegó a ser presidente de la República con ideas bastante progresistas, por decirlo, no sé si revolucionarias, pero sí progresistas para la época. Fue el primer presidente en hablar de industrialización, propuso el alza de los impuestos a los capitales británicos que explotaban el salitre para poder financiar un importante programa de reformas sociales que había planteado en su programa antes de llegar a ser presidente. A esto se va a sumar la idea de ir chilenizando las inversiones del salitre, ya en la mayor participación del Estado también en la economía. Sugiere más inversión de los capitales chilenos en el salitre porque las inversiones británicas que rentabilizan y que ganan dinero se llevan esas rentas, ese dinero a Inglaterra, ¿no? Y Balmaceda pensaba que los capitales nacionales podían invertir sus ganancias en nuestro país ayudando al desarrollo y la expansión económica. La idea de la industrialización y participación económica del Estado en el proceso lo retrata el discurso básicamente que da ante la Gran Convención Liberal Nacional Radical, que lo proclamó como candidato a presidente del año 86, en enero del año 86, en la ciudad de Valparaíso. Y puesto que hablo de la industria nacional, debo agregar que ella es débil e incierta por la desconfianza del capital y por nuestra común resistencia para abrir y utilizar sus corrientes benéficas. Si a ejemplo de Washington y de la Gran República del Norte preferimos consumir la producción nacional, aunque no sea tan perfecta y acabada como la extranjera, si el agricultor, el minero y el fabricante construyen sus útiles y sus máquinas de posible construcción chilena en las maestranzas del país, si ensanchamos y hacemos más variada la producción de la materia prima, la elaboramos y transformamos en sustancias u objetos útiles para la vida o la comodidad personal, si ennoblecemos el trabajo industrial aumentando los salarios en proporción a la mayor inteligencia de la aplicación por la clase obrera, si el Estado, conservando su nivel de rentas y de sus gastos, dedica una porción de su riqueza a la protección de la industria nacional, sosteniéndola y alimentándola en sus primeras pruebas. Si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes económicas, y concurrimos todos, individual o colectivamente, a producir más y mejor y a consumir lo que producimos, una savia más fecunda circulará por el organismo industrial de la República y un mayor grado de riqueza y de bienestar nos dará la posesión de este bien supremo de pueblo trabajador y honrado, vivir y vestirnos por nosotros mismos. Eso es básicamente lo que resume la idea industrializadora del presidente Balmaceda. Claramente la idea económica se centra en el desarrollo de la industria nacional, pero la oposición estaba más bien cuadrada con la idea que siempre ha definido nuestro destino económico, digamos, que es la explotación de mucho en muy poco tiempo sin importar mucho el futuro, digamos. La explotación de materias primas que va a caracterizar a nuestro país desde el 1830, incluso antes, ¿no? Tenemos como herencia incluso española de eso, va a seguir siendo una piedra de tope en el zapato que va a imposibilitar el desarrollo de nuestra nación, yo diría que incluso hasta la actualidad. Todos los gobiernos en Chile hablan bastante del desarrollo, pero pocos gobiernos se han decidido realmente a invertir en ello, o han sido lo suficientemente innovadores o arriesgados a la hora de tratar de hacer que nuestro país dé un salto cualitativo en el desarrollo material, digamos. De hecho, la figura del presidente Balmaceda va a ser rescatada recién a mediados del siglo XX, en la década del 40, el 50, por ahí, por la famosa idea de la industrialización, ¿no? Los ingresos provenientes del salitre, por otra parte, van a ser invertidos en el desarrollo del sistema educacional, construyendo escuelas, digamos, a lo largo del país, sumando a esto la fundación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y un ambicioso plan de obras públicas. Principalmente, este plan de obras públicas está relacionado con el crecimiento de las líneas férreas, y dentro de ellas debemos destacar, sin duda alguna,
el viaducto del Mayeco. El viaducto del Mayeco es una obra colosal para la época, fue considerado el puente ferroviario más alto del mundo en ese momento y fue construido en los talleres europeos de la Schneider-Creusot, luego trasladado en barco a Chile y de ahí en ferrocarril hasta el destino final, digamos. Pero a pesar del desarrollo del país, las diferencias entre el Parlamento y el Ejecutivo se hacían cada vez más notorias e intensas. Las presiones del Congreso son cada vez mayores y a pesar de que muchos han aceptado el funcionamiento prácticamente ilegal e inconstitucional de varias prácticas parlamentarias, hay otros como el presidente Balmaceda que no están de acuerdo con ella. Mucho tiene que ver evidentemente su llegada a la presidencia probablemente. Si bien el liberalismo fue generando un tránsito hacia un sistema parlamentario en Chile, debido a las reformas que ampliaron el poder de los congresistas y disminuyeron el poder del presidente de la República, todavía había muchas interpretaciones respecto al sistema que regía nuestro país y algunos decían que ya estábamos en un sistema parlamentario y otros decían que seguíamos en un presidencialismo. Lo último era profesado por Balmaceda, justamente, quien se enfrentó al Congreso ante su reiterado obstruccionismo. Existen varias miradas respecto a esta confrontación, ¿no? Algunas que hablan de que el presidente se había transformado en un dictador que desobedecía al sistema imperante en Chile y otras partidarias del Ejecutivo que van a indicar que el Parlamento se toma atribuciones que no le correspondían, ¿ya? Se verían de estas las llamadas tesis economicistas y políticas para tratar de explicar la guerra civil del 91, pero es poco probable separarlas. Ninguna es ajena de la otra. Evidentemente las tesis políticas tienen mucho que ver con lo económico y viceversa. Las inversiones salitreras británicas no estuvieron ajenas a este enfrentamiento. El Congreso representaba sus intereses y los de la clase dominante que veían en Balmaceda un peligro. Las ideas de más impuestos, mayores capitales chilenos en el salitre y la industrialización echan por tierra la posibilidad de seguir explotando los recursos como se había hecho hasta ese minuto. El presidente se transforma en un obstáculo para las pretensiones de un pequeño grupo dominante que opta por el enfrentamiento en vez de la negociación, ¿ya? El Congreso Nacional se transforma en el representante de la idea oligárquica y en vez de optar por el desarrollo del país o de un país más justo, digamos, asume esta idea de la pequeña o un pequeño núcleo del país que es la oligarquía, ¿ya? Esto va a quedar demostrado abiertamente a partir de 1891 con el sistema parlamentario, este parlamentarismo a la chilena, que es un invento básicamente para hacerse del poder y desarrollar con ellos beneficios personales, principalmente, o de ideas personales, ni siquiera de partidos. El Parlamento va a encontrar en las prácticas inconstitucionales, pero aceptadas por la mayoría, digamos, una posibilidad para impedir el desarrollo correcto de un gobierno. Por ejemplo, emite un voto de censura contra el gabinete del presidente, quien se niega a pedirle la renuncia a sus ministros y ante la negativa sufre el rechazo de las leyes periódicas, principalmente el rechazo del presupuesto de la nación por parte del Parlamento. Evidentemente, ante esa situación, Balmaceda prorroga el presupuesto del año anterior y cierra el Parlamento, siendo acusado inmediatamente de dictador, y posteriormente el Parlamento se destituye al presidente. El conflicto se va a trasladar al norte, cerca de Iquique, Pozo Almonte, en Caldera, etc. Y luego hacia la zona central, tras las derrotas de Concón y Placilla, el presidente decide dimitir a su cargo y entrega el mando al general Baquedano. El conflicto está fuertemente marcado por la división de una clase dominante que gobierna Chile por más de 50 años y una clase que se divide a grosso modo entre unos partidarios de un sistema extractivista y mercantil y otros que buscan modernizar al país, ¿no? Llevarlo a formar parte de los países industrializados, productores de bienes manufacturados, digamos. Esta cuestión es algo así como una clase dominante acostumbrada a mantener poder total y otra más liberal, emergente y moderna. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video.